La primera parte la vamos a llamar la introducción. La introducción es muy corta, es del capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. La segunda parte la vamos a llamar la sección doctrinal. La sección doctrinal va a ser del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 11, versículo 36. La tercera parte la vamos a llamar la sección ética. La sección ética está del capítulo 12, versículo 1, al capítulo 15, versículo 13. Los que no están copiando, ¿se la aprendieron de memoria? Aquí estoy yo hablando que ustedes ni copian, ni preguntan. Empezamos mal. Nadie dijo más despacio, o no, espere, o nadie dijo nada, ¿verdad? Aquí pasamos. ¿Otra vez? Pero es que pareció que esto no les interesa, pero es que es una manera de ubicarnos en lo que vamos a compartir, para que luego ustedes sepan cómo, en qué lugar estamos. Y ese lugar nos ubica un poquito como en el tema general de cada una de esas secciones. De nuevo, la epístola a los romanos la podemos dividir en ¿cuántas secciones? 4. La primera es una introducción. La segunda es una sección doctrinal. La tercera es una sección ética o de la vida práctica. Y la cuarta es una conclusión. Si quitamos la introducción y la conclusión, ¿cuántas secciones nos quedan? 2. ¿Y cómo se llama la primera? Sección doctrinal, y la segunda sección ética o práctica, como quieran llamarlos. Eso es el libro de Romanos. Básicamente, el libro de Romanos es una sección doctrinal y es una sección práctica, porque la doctrina no se queda solamente en la letra, se queda la doctrina de materializarse en la práctica, y por eso el libro de Romanos es una hermosa y una extensa exposición doctrinal. Pero la exposición doctrinal no se queda solamente como la teoría, porque la vida cristiana no puede ser solamente teoría, no nos podemos quedar solamente conociendo la teoría. La vida cristiana también tiene una aplicación práctica, y por eso Pablo hace toda una exposición doctrinal a los romanos, pero luego les explica, o más bien luego les añade que eso tiene una práctica, y cómo se vive entonces la vida práctica. Pablo también nos lo va a explicar. ¿Está claro hasta ahora las 4 secciones? ¿Cómo se llama la primera? Introducción. La segunda, una sección doctrinal. La tercera, una sección ética o práctica. Y la última, una conclusión. Hoy y mañana nos vamos a enfocar en la segunda sección. Vamos a hablar un poquito hoy de la introducción también. Nos vamos a enfocar en estos 2 días y quizás parte de la otra reunión de educación cristiana en la sección doctrinal, y vamos a hablar también en el próximo mes también de la sección ética. Pero como vamos a hablar de la sección doctrinal, vamos a dividir también la sección doctrinal. Hasta ahora está muy fácil, sección doctrinal y sección práctica. Pero la sección doctrinal también la vamos a dividir en 4 partes. Aquí se va complicando, pero es sencillo. La palabra clave va a ser la justicia, porque el tema de Romanos se llama la justicia. La justicia. Es sencillo aprendernos esa sola palabra y encontrar que Romanos transita entonces en la justicia. Quiere hablarnos acerca de la justicia de Dios. Y la primera parte de la sección doctrinal se llama la carencia de justicia. La carencia de justicia. La segunda parte se llama la justicia impartida, imputada, la justicia imputada. La tercera parte se llama la justicia impartida. Y la última parte se llama la justicia rechazada. Bueno, no está tan difícil, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra clave? Justicia. Lo primero es la justicia ausente, luego la justicia imputada, luego la justicia impartida y por último la justicia rechazada. Muy bien, hasta ahí estamos claros qué es lo que vamos a hacer.
Vamos a mirar la introducción, vamos a escuchar y vamos a leer la introducción. Quizás como no tenemos tanto afán, vamos a leer los textos. No los vamos solamente a dejar como el que ustedes lo lean en la casa. ¿Ustedes lo leyeron en la casa todos? Alcen la mano los que leyeron en la casa. La mitad. Bueno, vamos a mirar los textos y vamos a ir rápidamente en la introducción, porque la introducción tiene algunos detalles bien hermosos. Vamos a mirar entonces el capítulo 1 al versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 1. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Aquí hay una presentación hermosa. Pablo realmente no es conocido en Roma. No es conocido en Roma, es desconocido. Él dice, no los conozco, quiero ir a verlos, quiero ir a visitarlos, más adelante lo va a decir. Y no he estado allí en Roma. Y él le dice, y realmente mi propósito de ir a Roma es porque quiero ir a España. No, él no está tan como determinado a que va a pasar mucho tiempo en Roma, sino él dice, mi propósito es llegar a España y quiero que ustedes me ayuden, pero quiero visitarlos. Y él se presenta, porque él quizás no ha predicado el Evangelio, y Pablo se presenta a los romanos como dulos de Jesucristo. Qué hermosa presentación que hace Pablo allí a los romanos. Dos cosas él presenta. Primero, que él es un dulos, un siervo. La palabra siervo realmente, quizás en aquel entonces era conocida mucho más como la palabra dulos era más conocida como el título que se le daba a los esclavos. Los esclavos eran los dulos. Y él allí está presentándose como un siervo, como un dulos de Jesucristo. De manera que lo primero que él se presenta, y creo que de esto necesitamos aprender, lo primero que tenemos para mostrarle a las personas es que somos esclavos de Jesús. Fíjense que no hay aquí en su primera presentación un gran título. El gran título quizás de apóstol no es el primero. El título significativo que Pablo presenta a los romanos es el título de siervo, de esclavo. Y este es un título de gran humildad. Se presenta allí como humilde. Porque la verdad, si ustedes piensan en un esclavo no tiene derechos. Y por eso es un título de gran humildad. Soy una persona sin derechos. Ustedes vieron ahora en Semana Santa, los que alguna vez tuvieron la oportunidad de ver Raíces en los años 80. ¿Lo volvieron a ver en Semana Santa? ¿No lo vieron? Sí lo vieron, ¿verdad? Bueno, la crudeza de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, la crudeza de la esclavitud de los esclavos que llegaban de África a trabajar en las plantaciones americanas. Y ustedes pueden quizás al mirar en esa película recordar, un esclavo es una persona sin derechos, es una persona que no se pertenece, es una persona sujeta totalmente a la voluntad de su amo, no tiene pertenencia ni tiene libre escogencia para hacer lo que a él le pertenece. Y el esclavo está siempre, pero siempre a merced de lo que el amo disponga para él. Y esa es la presentación que Pablo hace de su vida. Nosotros somos dulos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Creo que en estos tiempos de la titulomanía cristiana, estamos perdiendo de vista la verdadera razón y la esencia de nuestra vida. Nuestra esencia y la esencia de nuestra vida y de nuestro ministerio es simplemente servicio, Hoy en día, quizás no de manera tan intencional,
Pero el ministerio en la vida cristiana añade otras cosas, para algunos aceptación, para algunos quizás promoción. Aceptación y promoción son dos cosas que están hoy en el ministerio cristiano. Y muchos están luchando en el ministerio cristiano por aceptación y promoción. Pero Pablo aquí está presentándose simplemente como en su esencia: yo soy un doulos, soy un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol porque él se presenta como apóstol, porque él tiene una comisión. Apóstol es la palabra enviado. Él es un enviado de Jesús, él se va a presentar como un enviado de Jesús. Él tiene una comisión y su comisión es llevar el evangelio a los gentiles, al pueblo gentil, y entonces por eso él está presentándose: yo he sido llamado por Jesús para llevar el evangelio a los gentiles. Y los romanos eran un pueblo gentil, y ir a España era para predicar a un pueblo gentil, al evangelio de Dios. Evangelio de Dios. El origen del evangelio está en Dios. El origen del evangelio está en Dios. Las buenas noticias son reveladas y confiadas por Dios. Como que la iniciativa y el origen del evangelio fue en el corazón de Dios, no estuvo en el hombre. El origen del evangelio no estuvo en los apóstoles. El origen del evangelio no estuvo, ni siquiera lo presenta aquí como la intención de Jesús, sino está diciendo: el origen del evangelio está en el corazón de Dios. Ya enseñamos ayer que la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Y esa palabra se divide en dos palabritas que son eu y angelois, ¿verdad? ¿Y qué significa? Un buen heraldo o un buen mensajero. Una buena noticia es lo que significa evangelio. Entonces pudiéramos parafrasear y decir que las buenas noticias para la humanidad fueron la intención de Dios y siguen siendo la intención de Dios. ¿Te das cuenta que a veces nosotros mismos nos otorgamos un poco la autoridad de creer que somos los portadores de las buenas noticias? Bueno, somos los portadores, pero no somos los que tenemos la iniciativa para las buenas noticias. Las buenas noticias partieron del corazón de Dios. El origen del evangelio está en Dios. Y también la certificación del evangelio son las escrituras. Dice el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que él había prometido, Dios había prometido. Este evangelio estaba prometido en las santas escrituras. Estas buenas noticias están certificadas en las escrituras. Recuerden ustedes que para los judíos, todo tenía que estar certificado en las escrituras. Y Pablo también, como buen judío, se certifica que este evangelio no fue invención tampoco a partir del Nuevo Testamento. Este evangelio estaba ya prometido en las escrituras. Sigamos leyendo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si el origen del evangelio está en Dios, si la certificación del evangelio está en las escrituras, la esencia del evangelio es Jesucristo. La esencia del evangelio es Jesucristo. Por favor, guardemos esto en el corazón. La esencia del evangelio es Jesucristo. ¿Y por qué guardarlo en el corazón? Porque hoy se predican muchas cosas, pero Jesucristo no siempre se predica.
El nombre de Jesús quizás en medio de las predicaciones está ausente. El mensaje de Jesús en muchas predicaciones está ausente. Y la esencia de la buena noticia, está en Jesús. Y creo que por eso necesitamos aprender un poquito más a que en todo lo que prediquemos encontremos a Jesús. Hay un libro que Fercho me tiene pendiente, Fercho no ha llegado. Hay un libro que se llama Cómo predicar a Jesús en todas las Escrituras. Es un libro interesante, está pendiente. Hay otro libro del doctor John Stott, que habla acerca de cómo encontrar a Jesús en todas las Escrituras, ¿no? Cómo encontramos a Jesús por ejemplo, en Corintios. ¿Qué es Jesús en Corintios? ¿Qué es Jesús en las epístolas pastorales? ¿Qué es Jesús en Hebreos? ¿Qué es Jesús en Apocalipsis? Y me parece una cosa, renovadora realmente y muy retadora también, porque nosotros predicamos, por ejemplo, como les decía ayer, nosotros les predicamos a los niños, y para los niños siempre escogemos una historia bíblica. ¿Cuál historia bíblica les gusta a ustedes? Bueno, cuando eran niños, ¿cuál les gustó? Bueno, algunos ya no me acuerdo, hace mucho tiempo. Lo más cercano, a ver, Anelka, ¿cuál le gustó? David. ¿Cómo encontramos a Jesús y cómo predicamos a Jesús en la historia y en la vida de David? ¿Cómo lo predicamos? Es una cosa bien interesante. ¿Cómo predicamos a Jesús en la historia de David? ¿Cómo predicamos a Jesús? Quizás Jesús siempre debe estar en nuestras predicaciones y debemos encontrar a Jesús, porque la esencia de la buena noticia es Jesús. Es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Es la esencia de la buena noticia. Es la esencia de la buena noticia. Porque posiblemente nosotros, cuando predicamos muchos de nuestros textos, está bien, vamos a ayudar a la gente, pero la noticia más grandiosa es Jesucristo. Vamos a ayudarle a la gente quizás con algo que él necesita conocer, pero el regalo más valioso, la mayor riqueza está en la vida de Jesucristo. Es la noticia de Dios para nosotros. La vida de Jesucristo es la noticia de Dios para nosotros. Y por eso Pablo dice que ese evangelio es acerca de su Hijo. Ese evangelio es acerca de su Hijo. Ese evangelio es acerca de su Hijo. Ese evangelio no es acerca de nuestra prosperidad. Ese evangelio no es acerca necesariamente de vivir mejor. Ese evangelio no es acerca necesariamente de cómo salir de los problemas. Ese evangelio no es acerca necesariamente de cómo sentirnos mejor en la vida, cómo ser triunfadores en la vida, cómo tener éxito en la vida. No es realmente eso. Ese evangelio, dice Pablo, es acerca de su Hijo. Está en el corazón de Dios, pero es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ese Hijo de Dios ya no es ajeno a nosotros, sino Pablo dice, ese Hijo de Dios ahora es para nosotros nuestro Señor. ¿Qué es para nosotros nuestro Señor, nuestro Kyrios? Entonces ese evangelio es acerca de nuestro Kyrios, de nuestro Jesús. Jesús, el ungido de Dios, que era del linaje de David, según la carne, descendiente de David. ¿Y por qué lo menciona Pablo como descendiente de David? Porque para los judíos ser descendiente de David era la promesa del Mesías. Y por eso lo menciona, él es del linaje de David, él es el Mesías prometido. Eso era significativo para cualquier judío. El Mesías prometido era la figura más esperada, era el personaje más deseado. En los tiempos de Jesús era la persona más deseada para los judíos. Los judíos sabían que con la llegada del Mesías todo cambiaría. Y por eso Pablo aquí lo menciona, según la carne, descendiente de David, el Mesías, pero según el Espíritu, está hablando entonces aquí de su divinidad, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder, La palabra aquí declarado fue designado Hijo de Dios con poder. Fue designado Hijo de Dios con poder. Algunos se preguntan, pero ¿cómo así que fue designado Hijo de Dios? ¿No significa que Él era Hijo de Dios desde la eternidad? Buena pregunta, ¿cierto? Los estudiosos dicen que allí lo que Pablo está diciendo es
o el énfasis no está en que fue designado Hijo de Dios, sino el énfasis está en que fue designado con poder. Con poder, porque está hablando de lo que sucedió después de la resurrección. Después de la resurrección fue designado o declarado Hijo de Dios con poder. Hijo de Dios, antes de la resurrección, era Hijo de Dios en debilidad, porque Jesús decidió hacerse igual que nosotros. Vivió igual que nosotros, en debilidad. En la debilidad de un cuerpo, ¿verdad? En la debilidad de una carne, en la debilidad de ser humano. Era el Hijo de Dios, pero en debilidad. Pero cuando resucitó, el Espíritu de Dios lo declaró Hijo de Dios con poder. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Pablo a los filipenses? Que el Señor Jesús se humilló, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose como nosotros, ¿verdad? Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo hizo Hijo de Dios con poder y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Quizás es lo que está significando allí. Fue designado Hijo de Dios, pero el énfasis está en el poder, porque alguno diría, pero ¿cómo así? Él era Hijo de Dios por la eternidad, y así es. No es lo que Pablo está queriendo hacer énfasis, sino en ahora su condición, en la condición de Hijo de Dios. Y Pablo está diciendo, y de ese Hijo de Dios fue quien yo recibí la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por ese Jesucristo, por ese Hijo de Dios, por Jesucristo, yo recibí el apostolado. Aquí Pablo está quizás presentando su credencial, y su credencial tiene que ver cuando él iba camino a Tarso y Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor allí lo tumba del caballo y bueno, ustedes conocen la historia, y luego el Señor te entrega una comisión. Tú me serás. No tienen claro ese episodio en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo va camino a Tarso. Y luego el Señor le dice, tú me serás testigo. Y tú tendrás que padecer también por causa de mi nombre. Tú llevarás, quizás parafraseando el Evangelio, a los gentiles. Y es lo que él está diciendo. El Señor me dio su gracia y el apostolado para predicar ese Evangelio a todas las naciones. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Para la obediencia a la fe. La esfera de acción del Evangelio son todas las naciones. Si la esencia del Evangelio es Jesucristo, el origen del Evangelio está en Dios. El origen del Evangelio está en Dios. La certificación del Evangelio son las Escrituras. La esencia del Evangelio es Jesús. La esfera de acción del Evangelio es las naciones. Y el propósito del Evangelio es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. No vamos a ampliar mucho, pero vamos a hacer una diferencia. Está haciendo Pablo aquí énfasis en obediencia a la fe, diferente en obediencia a la ley. Pablo está hablando quizás de una obediencia que consiste en fe, es decir, una respuesta de fe, una respuesta de fe, una obediencia que viene como respuesta a la fe. Son todas aquellas acciones que motivadas por la fe nosotros hacemos en respuesta a Dios. Los apóstoles fueron testigos de eso. Algunos el Señor les dijo, mira, por ejemplo, a Felipe, cuando estaba predicando en Samaria, ¿qué le dijo el Señor a Felipe? Sal ahora de aquí, Felipe. Y lo llevó por el camino del desierto. ¿Para predicarle a quién? A un eunuco, ¿verdad? A un eunuco gentil que iba de camino, iba leyendo el texto de Isaías 53, del siervo sufriente. Bueno, toda esa historia, esa es una respuesta de fe. Es una vida que ahora responde siempre a la voluntad de Dios. Es la respuesta de fe. La respuesta de fe es la respuesta entonces de la vida que se entrega totalmente y sin reservas a Jesús. Es lo que Pablo está predicando a las naciones. Pablo está predicando a las naciones que las naciones deben entregarse totalmente y sin reservas a Jesucristo. Y la meta del Evangelio, dice, por amor a su nombre, por amor
a su nombre. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Otras versiones lo traducen como la meta del Evangelio es la honra al nombre de Jesús. Es la honra al nombre de Jesús. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Para que lo conozcan muy bien. Algunos predican el Evangelio y predicamos el Evangelio y el propósito es posiblemente pues porque la gente no se pierda, porque hay tantos que no le conocen. Y entonces a veces estamos animándonos y diciéndonos, hay alguien muy particular en nosotros que siempre nos dice, pero afuera hay tanta gente que se pierde y nosotros aquí haciendo nada. Y a veces no hacemos nosotros eso con los discípulos. Oiga, pero aquí hay tanta gente que afuera hay tanta gente que necesita, tanta gente que se pierde, tanta gente andando en problemas y nosotros aquí todos bien y no vamos a predicar. Bueno, eso está bien, pero ese no es el propósito, ese no es el propósito sublime del Evangelio, o no es la meta final del Evangelio. La meta del Evangelio es la honra. Y aquí recuerdo alguna enseñanza que alguna vez compartimos que ustedes la tienen seguro guardada en el corazón. Predicar el Evangelio es por causa de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de esa enseñanza de la gloria de Dios? ¿Quién dijo amén? Así es. Gracias, Félix, me anima. Bueno, esa la hicimos hace mucho tiempo. Algunos de ustedes, ¿quiénes no se acuerdan de esa enseñanza para ver si la repetimos prontamente? A ver, alcen la mano. ¿No se acuerdan o sí se acuerdan? Muy bien, bajen la mano. ¿Y quiénes sí se acuerdan? Menos. ¿Y los otros que no alzaron la mano ni se acuerdan ni saben? Nos toca volverlo a predicar. Esa es la gloria global de Dios, la enseñanza, la gloria global de Dios. Pero predicar el Evangelio es por causa de la gloria de Dios. Alguna vez lo enseñamos para darle la gloria a Dios, es decir, para hacerlo famoso. Claro, esa sí. Bueno, es que la palabra gloria no nos suena, pero hacerlo famoso. ¿Se acuerdan que predicamos que es para hacerlo famoso? Para darle reputación a su nombre, para predicar por amor a su nombre. Esa es la meta del Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Entonces ya diéramos de estar diciendo a nuestros discípulos, vamos a predicar. ¿No ve que es que aquí todos bien y por allá la gente perdiéndose? ¿Qué diéramos decirles ahora? Vamos a hacer famoso a Jesús. Vamos a hacer famoso a Dios, vamos a hacer famoso a Jesús. Esta sí es una motivación entonces con la cual debiéramos estar comprometidos. Muy bien. Sigamos leyendo la epístola a los Romanos. Deseo de Pablo de visitar a Roma. Principalmente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin para la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto, pero quiero resaltar algunas cosas que valen la pena. Pablo, ¿conoce o no conoce a los romanos? No los conoce, aunque al final hay quienes como que dicen, pero es una cosa como rara porque dice que no los conoce, pero al final le manda saludos a muchos, que es la conclusión. Entonces aquí hay una pequeña discusión, pero no vamos a entrar en ella. Pero supongamos que vamos a seguir la teoría de que no los conoce porque él no ha estado en Roma. Pero hay tres palabras que él usa para ellos. Hay tres palabras que él usa para ellos, y aunque no los conoce, ahora lo quiero mencionar porque ¿qué palabras usas tú para con tus hermanos que están en el grupo de vida que sí los conoces? Él dice de los romanos, dice amados de Dios, los llama como amados de Dios. Dice que son llamados a ser santos, y además al final dice que son receptores de la gracia y la paz. Bueno, qué bonita, pues, qué manera tan bonita quizás de
de mencionar a aquellos que sin conocerlos los tiene en el corazón. Sin conocerlos los tiene en el corazón. Hay mucha gente en los grupos de vida que están con nosotros, conociéndolos, y de igual manera nosotros debíamos también tenerlos en el corazón. Y Pablo dice de ellos que le da gracias a Dios por ellos. Segundo, ora por ellos en ese texto. Y tercero dice, anhelo verlos. ¿Es la misma sensación que tú tienes de la gente de tu grupo de vida? ¿De la gente de la iglesia? ¿Tú oras por ellos? ¿Da gracias por ellos y anhelas verlos? 4 personas dijeron, los demás, uy, no, esos del grupo de vida ni vienen, me tienen como bravos. Hay un amor profundo que se manifiesta allí. Pablo a los romanos muestra un corazón hermoso. Es lo que debiéramos tener con toda la gente que está a nuestro lado, independiente de sus debilidades, independiente de sus errores, independiente quizás de lo que les falta. Pero dar gracias por la gente, orar por ellos y anhelar verlos es la respuesta de un corazón que tiene el amor de Dios. Versículos 16. Bueno, hay una cosa quizás más para resaltar aquí, y es que Pablo dice, versículo 14, perdón, se me perdió. Versículos 14 al 17, quizás la nueva versión internacional lo dice un poquito de manera más clara. Dice que es deudor a griegos y a no griegos. Versículo 14 al final dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y cuál es la deuda que tiene Pablo con ellos? ¿Cuál es la deuda que tiene Pablo con ellos? Anunciarles el Evangelio, y por eso dice, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Qué bonita esta frase de Pablo, porque nos debe motivar a nosotros. Somos nosotros deudores. El Evangelio, dice Pablo en este texto, es una deuda con el mundo. El Evangelio es una deuda. Y creo yo que debiéramos abrazar también esto en el corazón. Nosotros tenemos una deuda. Hay que pagar las deudas, o las deudas se dejan impagables. Las deudas hay que pagarlas, porque quien no paga las deudas le va mal, ¿verdad? Algunos son castigados, otros son reportados, y algunos más se las cobran a las malas. Pero hay que pagar las deudas. Y Pablo dice, yo tengo una deuda. El Evangelio es una deuda. ¿Y por qué es una deuda? Porque nosotros tenemos una deuda con mucha gente. A ver, nosotros pudiéramos pensar, ¿yo con quién tengo deuda? Y posiblemente hay mucha gente con la que tenemos deuda. ¿Y por qué tenemos deuda? Porque se nos ha confiado una buena noticia y no la hemos entregado. Esa es la deuda. Somos deudores. Es algo así como si yo, por ejemplo, le dijera a Mafe, hágame un favor, llévele a David un iPhone 7, entréguele esa buena noticia que le regalamos un iPhone 7. Y Mafe se queda con el iPhone en el bolsillo. Es que no he tenido tiempo. No, es que estaba muy ocupada. No, es que a la final David como que a veces, es que David a veces no se porta bien conmigo, me jala el pelo. Y yo como que ¿y qué tal que vaya a la casa de David y de pronto me eche el perro ese que tiene en la casa y me muerda? ¿O qué tal que David quiera decir que me diga que no quiere hablar conmigo y se queda con el iPhone 7 en el bolsillo? ¿Qué tiene Mafe con respecto a David? Una deuda. Ella es deudora porque no le ha entregado la buena noticia, y no le ha entregado con la buena noticia el regalo de parte de Dios. Pues bueno, ese es el Evangelio. Muchos estamos en deuda con otras personas. Estamos en deudas. Y pensamos, ¿y si voy a la casa y no me recibe? ¿Y si voy a la casa y me echa los perros encima y me muerde? ¿Si me cierra la puerta? ¿Y si no me atiende? Otros yo no tengo tiempo para ir a entregarle eso, ¿no? Es que estoy más ocupado, Otros más, es que yo no sé cómo decirle la buena noticia, no sé cómo decirle.
Pero si no son mis palabras, la buena noticia son las palabras de Dios y simplemente tenemos que decir las palabras de Dios. Entonces, por favor, cójale la orejita al que está a su lado y dígale, hay que pagar las deudas. Atención a los 2 versículos que siguen, porque algunos dicen que estos 2 versículos que siguen son el centro, el poder del Evangelio. el centro de toda la epístola, estos 2 Porque no me versículos. avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos 2 versículos dicen algunos que es el resumen de todo el libro de Romanos. Wow. Y son 2 versículos grandiosos. Él dice, no me avergüenzo de las buenas noticias. No me avergüenzo de las buenas noticias. Cuando uno dice, no me avergüenzo de las buenas noticias, hay 2 interpretaciones. Algunos están diciendo que esta es una figura literaria. Y quizás lo que él estaba tratando de decir allí es, estoy orgulloso del Evangelio. Bueno, pudiera ser. Y la otra, esa figura literaria se llama litote. Es quizás mencionar algo y porque queremos que quede muy en claro lo contrario, ¿verdad? Es algo así como, de pronto, sigamos utilizando aquí a los muchachos, de pronto Angélica me atraviesa la moto allá detrás del carro y no nos deja salir. Y entonces le digo, Angélica, no me divierte eso. ¿Qué estoy tratando yo de decirle? Eso. Que eso, lo contrario no me divierte, eso me molesta. Pero aquí Pablo está tratando, quizás usando esa figura literaria, de decir, yo estoy orgulloso del Evangelio, pero usa esa figura literaria para decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero algunos más dicen, es que realmente el Evangelio en aquella época y en todas las épocas es un mensaje que para algunos les puede hacer sentir vergüenza. Y Pablo en alguna oportunidad dijo, sí, es un mensaje que avergüenza porque es que ese mensaje, para ser honesto, eso es una locura. Ese mensaje es una locura. Y pónganse ustedes a pensar en aquel tiempo del pensamiento griego, de la cultura, del pensamiento griego de la ciencia, igual que ahora, y en aquel entonces del poderío y de la fuerza de los romanos, predicar que había que creer en uno que unos romanos cogieron y lo subieron a una cruz, lo crucificaron y murió en esa cruz. Y creer en ese crucificado, que ese crucificado era hijo de Dios y que era el Mesías de los judíos. Y que creyendo en Él, porque Él resucitó, se levantó de los muertos y en Él tenemos vida. Pablo dijo, sí, eso es una locura. Y para muchos quizás era una vergüenza ese mensaje. Oiga, pero no tiene un mensaje así como más poderoso, algo así como que Dios abrió los cielos, como en la época del profeta Elías. ¿Quién fue que le gustó la profeta Elías? Ah, no, por aquí nadie le gustó el profeta Elías. Del profeta Elías quizás, de que fuego cayó del cielo sobre el altar, se encendió el altar allí donde estaba Elías con los profetas de Baal. Habían dicho, a ver, el Dios verdadero que se manifieste. Y entonces dijeron, no, Baal es Dios, a ver. Entonces allá los profetas de Baal bailaban, no, y Elías decía, eso está durmiendo, su Dios duerme, eso lo cogieron en la siesta y por eso no hace nada. Y cuando pasó Elías y el fuego cae del cielo y enciende el altar y quema hasta los que están ahí. Pues eso es glorioso, ¿verdad? Ese mensaje poderoso. Pero aquí no se abrió el cielo. Se crucificaron a Jesús. Entonces, quizás por eso Pablo dice, es un mensaje que para algunos pudiera hacer sonar locura, y eso es locura. Para el mundo gentil, ese es un mensaje de locura. Pero yo no me avergüenzo de ese evangelio, no me avergüenzo y lo comparto. Y él no lo va a explicar realmente, que aunque pareciera un evangelio un evangelio, pues, oiga, qué locura eso, pero es poderoso. Y por eso la palabra siguiente que él usa es, no me avergüenzo de ese evangelio porque es poder de Dios. Y él va a explicar por qué ese evangelio es poder de Dios. Nos lo va a explicar de aquí en adelante. Es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para salvar. Ese cuento que a ustedes les parece locura,
ese es el poder de Dios para salvar. Claro, está en la mente de Dios y como la mente de Dios es más alta que la nuestra, pues sí, para nosotros es locura, pero eso es el poder de Dios para salvar. Primeramente al judío, pero también al griego, a todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Estos dos versículos es el resumen de Romanos, entonces por si acaso no alcanzamos a compartir todo, vamos a compartir estos dos versículos. En el Evangelio, que es el centro del Evangelio, que es el centro de la buena noticia, el centro de la buena noticia es Jesús, sí, claro. La esencia del Evangelio es Jesús. Pero el centro de la buena noticia es que la justicia de Dios se revela por fe. Es que la justicia de Dios se revela por fe. Y ese último versículo era el versículo del profeta Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Nosotros ya oímos ese versículo? Ya lo oímos, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquitico entonces de esa justicia de Dios que se revela. ¿Qué es lo que revela el Evangelio? ¿Qué es lo que revela la justicia de Dios? Porque acuérdense que cuando ayer predicamos que cuando Lutero leyó que el Evangelio revela la justicia de Dios, ¿qué entendió? Lutero dijo, la justicia de Dios me habla de un Dios justo, que obra de manera justa y que castiga al pecador. Es decir, Lutero dijo, esa justicia de Dios no me gusta. Primero, porque Dios no nos pasa nada. No nos pasa nada. Dios es justo. Si uno le dio por pegarle a su vecino, ¿eso es justo o eso es injusto? Injusto. O si uno ofende, o si uno maltrata, y somos nosotros especialistas en ofender y maltratar, ¿verdad? Si uno ofende o maltrata a alguien, ¿eso es justo o injusto? Injusto. Y entonces lo segundo que dijo Lutero, y además de eso Dios obra de manera justa. Obra de manera justa es que Dios no dice, bueno, le paso esta, va la primera, yo le voy contando, esta se la paso, esta la dejamos así y la próxima. No, si Dios obra de manera justa, eso necesita ser cobrado. Y Lutero dijo, y lo tercero que entiende es que entonces Dios castiga. Y bueno, Lutero dijo, eso no me gusta porque me presenta a un Dios implacable, a un Dios inflexible. Pero ya dijimos que no era exactamente lo que está tratando de mostrarnos el Evangelio. El Evangelio, bueno, ayer lo dijimos, ¿verdad? Que la justicia de Dios, ¿qué era? ¿Qué dijimos de la justicia de Dios? Sí, pero ¿qué dijimos que era la justicia de Dios ayer? Sí, se revela por la fe. Hacernos santos, vamos cerquita. Ayer hablamos un poquito de qué significaba la justicia de Dios. Es un Dios, la justicia, dijimos ayer, de Dios es la justicia de un Dios misericordioso que por gracia decide hacernos justos delante de Dios. Eso fue lo que dijimos. Es un Dios justo. De manera que la justicia son tres cosas. La justicia son tres cosas. La justicia primero es un atributo divino. Ustedes van a encontrar a lo largo de la Biblia estas tres manifestaciones. La justicia es un atributo divino, es decir, es un carácter concordante con las acciones. Tú eres justo cuando actúas de acuerdo a lo que es tu carácter, a lo que piensas, es un carácter. Pero la justicia de Dios no solamente, por eso en algunos versículos de la Biblia menciona que Dios ama la justicia, que Dios ama que seas concordante con su carácter. Y Dios fue concordante con su carácter. Dios ofreció a su Hijo para rescatar a la humanidad, para demostrar su justicia, para demostrar que Él es un Dios justo. Dios no dijo borrón y cuenta nueva para con todos. A veces los pecados nuestros, nosotros pues fácilmente caminamos en pecado porque Dios me los perdona. Sí, pero eso no significa que Dios pasó por alto su justicia y Dios dice, pobrecitos, si no los perdono se van a ir al infierno, pobrecitos, pues perdonémoslos. No, señores, el perdón de nuestros pecados en justicia tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Jesús, su sangre. Pero la justicia también en la Biblia es una actividad divina. La justicia
es una actividad divina, es decir, es una intervención redentora a favor de su pueblo. Es una intervención redentora a favor de su pueblo. A veces cuando se habla de la justicia, cuando en los salmos los salmistas clamaban y decían, Dios, por favor, haznos justicia. Estaban diciendo, por favor, Señor, aparécete quizás, actúa a nuestro favor, actúa redimiéndonos. Salmos 98:2, por ejemplo, dice, Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Es decir, nos ha salvado. La justicia entonces es un atributo de Dios, pero también es una acción de Dios. Cuando Dios salva, estamos también hablando de que Dios manifiesta su justicia. Pero la justicia también es un logro divino. Y es el centro quizás del mensaje que tenemos en Romanos. La justicia es un logro divino. Es una justicia que procede de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En Romanos 5:17 dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un logro divino, es decir, Dios hizo algo y lo hizo a través de su Hijo. Es toda la obra de Jesús. Dios hizo a través de su Hijo, al llevarlo a la cruz, al pagar por nuestros pecados, al Él vivir una vida agradable, al que Jesús le devolviera la gloria a Dios, Dios hizo posible entonces ahora regalarnos a nosotros la justicia. Entonces por eso el Evangelio revela la justicia de Dios, que es un logro divino. Ahora somos nosotros constituidos justos. Somos constituidos justos por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pudiéramos resumir esas tres cosas diciendo que la justicia de Dios significa que nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios justo, que acude a rescatarnos, y que nos concede una posición justa. Bueno, esa pudiera ser la definición de la justicia de Dios que se revela por fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Que tenemos un Dios justo, que acude a rescatarnos y que nos concede una posición justa. Esa es la justicia que se muestra en el Evangelio. Tenemos un Dios justo, ahí está el atributo, que acude a rescatarnos, una actividad divina, y que nos concede una posición de justicia. Eso es el logro divino, el logro divino. Y al final está allí escrito de ese versículo 17, el texto de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, quizás algunos están aquí invitándonos un poquito a voltear la frase y diciendo, el que por la fe es justo, vivirá. El justo por la fe vivirá. Quizás el énfasis pudiera estar en vivir, o el énfasis pudiera estar en que el que es justo por la fe. Es decir, si miramos la frase pudiera tener dos significados. El justo por la fe vivirá. O el otro significado es, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O el justo por la fe vivirá. Pero acuérdense que aquí el énfasis está en la justicia por la fe. En la justicia por la fe. Entonces no nos está diciendo, quizás no está haciendo énfasis en que nosotros como justos, viviremos por la fe, sino el énfasis está en que nosotros justos por la fe, este es el énfasis del versículo, el justo por la fe vivirá. No es el justo por el obrar, no es el justo por su bondad, no es el justo por sus acciones intachables. ¿Vivirá por fe? No, sino el justo por la fe vivirá. Entonces la frase pudiéramos ampliar un poquito. El que por la fe es justo, vivirá. Es lo que está hablando allí del mensaje de
El profeta Habacuc está diciendo, el que es justo por la fe, el que es justo por la fe. Ahora la gran buena noticia es que hay justos por la fe. ¿Cómo así? Si antes ser justo solo era posible mediante el cumplimiento de la ley. Ahora la buena noticia del Evangelio es que hay justos por la fe en Cristo Jesús. Y es la gran noticia del Evangelio. Porque lo que sigue ahora es que Pablo nos va a decir, les voy a contar una mala noticia. Y va a ponernos a todos en el problema que dice, ¿justos nosotros? No. Nos va a empujar a todos a que tenemos que encontrar la justicia solo por la fe. Pero no todos creen que necesitan encontrar la justicia por la fe, porque Pablo va a mencionarnos personas que se sienten buenas. ¿Usted no le ha pasado que se encuentran en la calle gente que se siente buena? Que usted le van a predicar el Evangelio y dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo trato bien a mi señora, yo me llevo bien con mis amigos, tengo un buen trabajo, yo para qué necesito a Jesús y nosotros no sabemos qué decirle, pero no, de todas maneras uno no sabe, pero no nos haya como que decirle. Pero Pablo nos va a demostrar que ser justo, quizás por las virtudes, ser justos porque seamos buenas personas, o ser justos porque nos propongamos ser buena gente, no va a ser posible. Pablo va a llevarnos a todos ante un tribunal, y va a decir, a ver, siéntense ustedes. Entonces lo que va a seguir ahora es una pieza judicial. Pablo va a poner en el tribunal y pone sentado en una silla a los paganos. Y para nosotros los paganos, ¿quiénes son? Pues los que dicen que no creen en Dios y los que hacen lo que se les da y no les da remordimiento. Ustedes no han visto en este mundo y ahora hay tanta gente que hacen cualquier cosa y no les da remordimiento. Hacen todo tipo de depravaciones, todo tipo de pecados y pareciera que no pasa nada. Proponen un sistema de vida que uno queda como... ¡ah! Bueno, ustedes saben las propuestas de vida que están ahora promoviendo los medios de comunicación. Hacen unas propuestas absurdas, unas propuestas, que a nosotros nos escandalizan. Y entonces sienta ahí al pagano, al depravado. Sienta en otra sillita a los que se creen buenos. Y entonces los que se creen buenos dicen de ellos, sí, este es mucho malandro. Eso, ¿cómo se le ocurre pensar así? ¿Cómo se le ocurre que porque no le gustó el niño, lo va a sacar del vientre? Pues bien, eso está sucediendo en la sociedad. Y ¿qué días hablamos con alguien que trabaja en una entidad donde van las señoras para que les saquen su bebé? Dice, aquí llegan muchas señoras simplemente, no, es que no me siento bien, es que he estado deprimida, es que este bebé pues no, me tiene como mal, como deprimida, como al borde de la locura y entonces necesito que me lo saquen. Y se lo sacan. Menos de 12 semanas, no hay problema. Y esa intervención hoy en día es autorizada y se llama interrupción voluntaria del embarazo. Entonces simplemente la señora dice, vengo por un IVE. Entonces le preguntan la causa, no es que he estado deprimida. Es que de todas maneras tener un hijo en los primeros meses, eso es, las señoras, ¿cierto? Algunas se deprimen, algunas le cambian las hormonas, se ponen de mal genio, otras no les da nada, pero otras vomitan todos los días y dicen, no, estoy que me muero, no quiero este chino. Y entonces vengo por un IVE y, eso no es un absurdo, eso es un absurdo. Y la sociedad está proponiendo cosas absurdas. Y esta sociedad está camino a tantas depravaciones. Pues bien, ahí se los va a sentar. A ver, siéntense ustedes. Depravados o... sí, pongámosles el nombre porque así lo llaman al final. Es la depravada sociedad gentil. Es la depravada sociedad de nuestros días. Pero hay otros que dicen, ¡ah! Pero esos sí son malos. Esos sí son re malos. Menos mal que nosotros no somos como ellos. Pablo dice, a ver, ustedes también siéntense ahí. Y en la otra silla estamos, quizás nosotros, los cristianos, los que decimos, yo sí me gano el cielo. A ver, yo voy todos los domingos, yo no fallo domingo. Y el domingo que no fallo, pues ahora Juliancito me envía la enseñanza y yo me la veo después. Entonces yo me tengo ganado el cielo. Y además de eso, yo ayudo en un grupo de vida. Eso sí, en el grupo de vida, trabajo. Eso sí, me tengo ganado el cielo. Y fuera de eso, pues yo
yo vengo los miércoles que hay educación cristiana y no fallo, o sea que otros cristianitos hay que ni vienen, ¿no? Si ni no sabe si vayan a ir al cielo o no, pero yo que vengo a la educación cristiana, eso sí, me voy para el cielo. Entonces Pablo dice, a ver, ustedes también, siéntense ahí. Y lo que sigue ahora son los tres llamados de Pablo con los tres tipos de personas. Bueno, no vamos a alcanzar a seguir el texto como lo venimos haciendo porque ya nos quedan 45 minutos. Mañana necesitamos compartir la segunda cosa, porque aquí esta sentencia nos interesa, pero bueno, sí, a todos nos interesa saber que no somos buenos. ¿Sí nos interesa saber? Algunos no quieren, pero lo vamos a demostrar que sí. Pero sí nos interesa saber mañana qué es eso de la justicia y por qué a mí me ponen la justicia y cómo me pusieron la justicia. Eso es mañana. Aquí toca decir, como decía algún predicador, si usted no pensaba venir mañana, escogió mal. El día para no venir era hoy. Mañana no puede perderse lo de mañana. De manera que usted, si tenía algo que hacer, lo debió haber hecho hoy, no haber venido hoy, pero mañana sí no lo puede perder, porque mañana vamos a compartir la gloriosa noticia de la justicia imputada. Algunos llaman a la justicia imputada, se me olvidó decirles, la justificación por fe. El tema central de mañana es el de la justificación por fe, y es el tema de Romanos, la justificación por fe. Y el otro mes dijimos que vamos a ver la justicia impartida. Y si alguno no entiendo qué es eso, la justicia impartida, ¿cómo es eso? Para que tenga más claridad, se lo voy a poner en términos más evangélicos. Es la santificación por fe. Eso sí, porque justicia impartida, ¿qué será? Pero como no es evangélico, era santificación por fe. Es el tercer tema. Vamos a avanzar entonces un poquito. Y yo voy a ir un poquito más rápido. Pero ustedes se leyeron en la casa lo que les propuse, ¿verdad? Del 1.18 al 3.20. ¿Sí? ¿Quiénes no mueven la cabeza? ¿Leyeron del 1.18 al 3.20? Algunos no lo mueven la cabeza. Aquí estoy mirando a ver quiénes hacen así, quiénes no. Quiénes hacen 18, 3.20. Bueno, entonces, capítulo 1, 18 al 32. 1, 18 al 32. Es la depravada sociedad gentil. Bueno, pero sí vamos a leer un poquito porque si no... La culpabilidad del hombre. Necesitamos tener los Porque versículos. la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando de la sociedad gentil. Termina el versículo 17 diciendo que Dios revela en el Evangelio la justicia por fe. Pero versículo 18 cambia totalmente, dice, pero Dios revela la ira, pero se revela la ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos tres personajes que ahora vamos a mencionar
vamos a mencionar, ya dijimos, ¿a quiénes sentó primero? A los paganos. Segundo, a los que se sienten buenos. Y tercero, a los religiosos. A los tres los sentó. ¿Y por qué los necesita sentar? Porque todos ellos le quieren quitar brillo a la verdad, para hacer brillar sus propias obras. Todos les quieren quitar brillo a la verdad para quitar brillar sus propias obras. Todos le quieren quitar el brillo de lo que Jesús significa. Los depravados o la sociedad pagana o los que se han volcado en camino de perversidad, como llaman a los proverbios, en camino de perversión, simplemente ellos dicen, no existe ese tal Jesucristo, no nos interesa. Nosotros podemos hacer lo malo y promovemos lo malo y no va a pasar nada. Pero al final Pablo va a decir de ellos, ¿cómo así que no les va a pasar nada? Ellos merecen la muerte. Ellos merecen la muerte. Versículo 16, ya dijimos, Dios manifestó su poder. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Versículo 17, Dios manifiesta su justicia al poner a los pecadores en relación con Él. Dios revela el poder para salvar, Dios revela la justicia para restaurar la relación de los pecadores con Él. Pero versículo 18, pero dice que ahora Dios revela su ira. Dios revela su ira contra el pecado. Y versículo 19, Dios dice que Dios ha revelado su gloria. Porque la mayoría de la gente dice, pero pobrecitos, si ellos no conocen de Dios. Versículo 19 va a decir, no señores, ellos sí conocen Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Va a decir el versículo 19 que nadie está quizás exento de la ira de Dios, porque Dios ha revelado su gloria. Dios ha revelado su gloria y todos de alguna manera conocen algo de Dios. Las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas hechas. Romanos está hablando de dos clases de revelación, de la cual nadie se puede excusar. Nadie se puede excusar. Porque la gente dice, ¿y si no conoció a Dios? No, pues nadie se puede excusar, cada uno tiene una revelación. Hay una revelación que se llama la revelación general de Dios. Es una revelación para todos. Y hay una revelación especial de Dios. Esa revelación especial fue para Israel y luego en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. La revelación general de Dios se manifiesta en la naturaleza. En la naturaleza. Es decir, la creación. En la creación está revelada la gloria de Dios. Un Dios que merece ser adorado. Esa es la revelación que está hablando Pablo a los romanos. Hay un Dios que merece ser adorado, un Dios creador. En la revelación especial, esa revelación especial se manifestó de manera sobrenatural. En la general fue natural en la creación, en la revelación especial fue de manera sobrenatural, a través de la encarnación. A través de la encarnación se mostró la gloria de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que conozcan al Padre. ¿Quieren ver al Padre? Dijo, obsérvenme a mí. Yo simplemente hago todo lo que el Padre me ha puesto a hacer. Yo digo lo que el Padre quiere que diga. Yo hago solamente las obras que el Padre me ha dado para hacer. La revelación de Dios general es creacional y la revelación especial es salvífica. Es decir, Dios se reveló como creador, para que todos los hombres entiendan que hay un Dios, ya lo dije, que merece honra, que merece adoración. Pero la revelación especial fue una revelación para salvar. La revelación de la creación es para revelar su gloria. Y la revelación sobrenatural, salvífica, es para revelar su gracia. Fui rápido, ¿sí lo pudieron entender o lo repito? ¿Sí? La revelación general es una revelación donde Dios se muestra a través de la naturaleza, de lo natural, de la creación, y es para revelar su gloria. Y la revelación especial de Dios es una revelación especial a través de su pueblo Israel y de todos los que creen en Jesús. Fue sobrenatural a través de la encarnación y fue una revelación salvífica para revelar su gracia. Todos conocen la gloria de Dios según el libro de Romanos. Pero
¿Qué escogieron los paganos? Escogieron la impiedad. La impiedad es eliminar a Dios, es eliminar a Dios, es eliminar a Dios. Impiedad es sacar a Dios de la vida. Impiedad es decir, yo puedo vivir sin Dios. Impiedad fue lo que hizo Adán cuando dijo, pero ¿para qué necesito a Dios? Yo puedo ser como Él. Impiedad es todo lo que anula y pone a Dios fuera de lugar. Y lo segundo que hicieron los paganos fue la injusticia. La impiedad es algo contra Dios y la injusticia es contra todos los hombres. La injusticia es parte de este mundo. Y ustedes la han encontrado en todas las edades, en todas las etapas de la historia. Siempre la injusticia. ¿Cuál es la injusticia hoy? Por ejemplo, ¿cuál es la injusticia hoy contra los hombres? Muchas, por ejemplo. ¿Ustedes creen que es justo que algún alzado en armas llegue a casa de un campesino y se lleve su hijo para una guerra? ¿Ustedes creen que es justo que ese alzado en armas robe el ganado? ¿O ustedes creen que es justo que usted vaya por la calle y alguien con un puñal le quite su celular? ¿Ustedes creen que es justo que lo maten por ese celular? ¿Ustedes creen que es justo? Todo lo que sucede en nuestros días es la revelación de la injusticia. Los que pasan hambre, la trata de personas, es decir, las mujeres que son llevadas esclavas a la prostitución. Este es un mundo tremendamente injusto. El patrono que se queda con el dinero de sus empleados, el que se enriquece a costa de la pobreza de otros, los que dañan la naturaleza para quedarse con la riqueza de la naturaleza, la contaminación del mercurio, en fin, este es un mundo definitivamente injusto. Y la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad y la injusticia. A la gente no le importa entonces contaminar los ríos. No le importa contaminar los ríos, porque importa tener dinero. Pero ¿cuánta gente tiene que enfermar o vivir quizás en enfermedad por causa de ese mercurio? Bueno, ¿cuánta injusticia? Entonces, la ira de Dios, dice en el libro Romanos, se manifiesta contra la impiedad y la injusticia. Pero algunos dicen, ¿pero cómo así que la ira? ¿Y Dios tiene ira? Bueno, aquí necesitamos también hacer claridad qué es la ira de Dios, porque para nosotros ira es la ira que conocemos, la ira humana. Y la ira humana realmente es injusta. Porque la ira humana es una emoción irracional. Usted le pueden preguntar a alguno de sus hijos y decirle, mijo, ¿cómo lo castigué cuando me dio ira? Y le decir, no, mi papá fue muy lindo, me dio unos juguetazos muy lindos. No, siempre, estaba bravo, eso parecía un monstruo. Los niños, eso parecía un monstruo, eso me pegó y ni siquiera miró, me dio por una oreja y ni siquiera miró que ahí no quedaba la cola. Bueno, nosotros tenemos un referente de la ira. La ira humana, tenemos el referente que es injusta, es irracional, es incontrolable. Tiene mucho de vanidad, de animosidad, de malicia, de deseos de venganza. Entonces los autores bíblicos dicen que realmente lo que el autor quiere hablar allí es que Dios tiene pero no suena como tan fuerte, una incomodidad con el pecado. Una incomodidad, que Dios siempre va a estar incómodo con el pecado. ¿Qué emoción le pudiéramos poner? Eso se llama un antropomorfismo. ¿Qué emoción le pudiéramos poner para decir que uno está incómodo? Pues tiene que ponerle uno que está bravo, ¿cierto? Eso es está molesto, pero molesto es que está, pero molesto nomás con el pecado no suena, ¿cierto? No. Por eso lo que le pusieron fue la palabra ira. Pero realmente la ira de Dios no significa lo mismo que la ira del hombre. Lo que la ira de Dios significa es el aborrecimiento profundo o profundamente personal de la maldad. Esa es la ira de Dios. El aborrecimiento profundamente personal de la maldad. Esa es la ira de Dios. No es la bravura, no es que ni pensó y eso hace locuras. No, esa no es la ira de Dios. Es un aborrecimiento profundo sobre la maldad. Si la gracia es un actuar de misericordia, la ira es una repulsión del pecado. ¿Qué es la ira? Repulsión del pecado.
Y alguien usó una definición para que entendamos bien, porque no nos cabe un poco la idea de que Dios manifiesta su ira con los pecadores. Entonces uno traduce, ¿cierto? Uno traduce, Dios manifiesta su ira con los pecadores. Y entonces uno dice, claro, por eso fue la inundación de Mocoa. ¿Y qué le añade uno a la ira de Dios? Un Dios vengativo, ¿cierto? Un Dios irracional que dijo, pero Dios no pensó, mucho bruto, no se le ocurrió que allá habían niños y señoras embarazadas. ¿Cuántos no le hemos añadido a Dios a las locuras de los desastres naturales? Y le añadimos entonces en la supuesta ira de Dios. Pues Dios se le dio la ira y se mandó esa inundación. Cuando se inundó en Estados Unidos por causa del huracán Katrina, se inundó, ¿cómo se llama la ciudad? Nueva Orleans. Bueno, cuando se inundó Nueva Orleans, los cristianos nos pusimos felices. Dijo, por fin Dios castigó a esa malvada ciudad. ¿Sí o no? ¿Y por qué esa malvada ciudad? Bueno, porque vaya para que conozca lo que se hace allá en Nueva Orleans. Porque es una ciudad para muchos, pervertida, ¿verdad? Es una ciudad pervertida. Entonces nosotros dijimos, la ira de Dios por fin le cayó al pecado. Porque Dios se volvió medio loco y entonces mandó ese huracán Katrina. El huracán Katrina iba para otro lado y dijo, no, pasémoslo por aquí por Nueva Orleans porque es mucha gente malvada, matémoslos a todos esos. Estoy bravo, airado y no me tengo que castigar. No, ese no es Dios. La ira que habla acá, nosotros la confundimos. No es ese tipo de ira incontrolable y que tiene un deseo de venganza. Hay que castigar, hay que cobrar a como sea lugar. No, la ira de Dios es una santa hostilidad hacia el mal, negándose a acomodarse al mal, negándose a pasarlo por alto. Es un justo juicio sobre el mal. Es un justo juicio sobre el mal. Justo juicio sobre el mal. Los que seguimos diciendo, es que Dios les envió el huracán, es que Dios el derrumbe, es que en Armero eso era porque era una gente idólatra, eso allá, o el cura, eso no hacían, todo eso que a nosotros se nos ocurre, lo hacemos de manera torpe porque olvidamos que en Jesús se reveló un Dios de gracia y de misericordia, que dio la oportunidad a todos nosotros, malvados que somos, de disfrutar de su justicia. Eso es lo que Pablo va a hacer entonces. Todos nosotros somos unos malvados que disfrutamos de su justicia. Al final las preguntas, porque no me queda tiempo, perdóname. Es lo que Pablo va a demostrar, pero todos somos malvados. Entonces, ¿por qué nosotros decimos, sí, los de Nueva Orleans, sí, esos de Armero, sí, los de Mocoa? Porque nosotros somos los moralistas. Los moralistas, y entonces también nos va a sentar en el banquillo, a los que primero va a decir, ustedes simplemente les espera o merecen la muerte, y los demás, bravos, siquiera por fin esos de para abajo, esos mugrosos que no hacen sino matar a estos, matar a los otros que se roban, que son unos malvados, que son unos mafiosos, todos esos mafiosos sí debieran matarlos. Bueno, pues luego nos va a sentar a nosotros los moralistas o los religiosos y los moralistas para decir, no señores, todos estamos sujetos entonces a una sentencia. Y al final está la sentencia. Ya vamos para allá. Versículo 28, saltemos un poquito, esos versículos que estamos mirando del 1:18 al 32 van a mostrar que el gran problema de los gentiles es que conociendo a Dios, porque ya les dije que una revelación ¿qué? General. La gente conociendo a Dios en la creación decidió no adorar a Dios ni darle gracias. Decidieron no adorar a Dios ni darle gracias. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, el gran problema de los hombres, profesando que las saben todas, se hicieron tontos, necios, cambiaron la gloria de un Dios que está revelado en los cielos, un Dios incorruptible, y la volvieron imágenes de un dragón, imágenes de un caballo, imágenes de un ave, imagen de una vaca, imágenes de una culebra, y todo eso lo adoraron diciendo que eso era Dios, que ese era el Dios creador. Cambiaron la imagen entonces de un Dios glorioso por una cosa tonta. Y se envanecieron en sus inútiles razonamientos. Cambiaron la gloria de Dios. Dejaron de adorar un Dios grande y adoraron lo que ellos creían que debieran adorar. La filosofía griega, inútiles razonamientos porque la filosofía griega llevó a la gente a la superstición y a la inmoralidad. La filosofía de los que sabían, los filósofos griegos. Los dueños de la sabiduría del mundo extraviaron a la gente, su insensato corazón. Los llevaron a la insensatez, inútiles razonamientos e insensatos corazón. Los paganos entonces cambiaron a Dios por falsas imágenes de Dios. Y Dios los entregó, dice la Reina Valera. Dios entonces los entregó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, es decir, mujeres con mujeres, hombres con hombres, en fin. Ese de que Dios los entregó también necesitamos hacer claridad. Ese no fue el castigo de Dios como que Dios los envió a la maldad, sino que todo ser humano, como Dios lo creó, Dios tenía cuidado de los seres humanos. Pero como el ser humano decidió dejar a Dios, Dios lo dejó en su camino. Y el camino de los hombres, el camino que el hombre había decidido era el camino de la depravación. Y Dios lo dejó que entonces, quizás caminar en ese camino de la depravación, Dios los dejó camino a los abismos de la maldad, a los abismos de la mentira, a los abismos de la depravación mental. Es lo que Pablo dice de todos ellos. Decidieron ellos cambiar a Dios, decidieron dejar a Dios, decidieron no tener en cuenta a Dios, decidieron que ellos sabían más que Dios, decidieron como Adán, entonces los paganos, ser ellos mismos su propio Dios, como hablamos muchas veces de los emperadores romanos, decidieron ellos ser su mismo Dios, decidieron adorar a lo que les convenía, adorar a lo que les llenaba la vida, adorar simplemente a lo que llenaba sus sentidos y su placer. Los dioses romanos eran, por ejemplo, el dios de la guerra. ¿Y qué tenía que ver la guerra? Pues con tener victorias. El dios del vino. ¿Qué tenía que ver eso? Con la sensación entonces de lo que producía el vino. El dios del amor. ¿Qué tenía que ver? Con sus pasiones. Y todos los dioses romanos tenían que ver entonces con las sensaciones humanas que ellos glorificaron y magnificaron. Dejaron a Dios a un lado. Y por eso los paganos terminaron, dice el apóstol allí, en pecados extremos. Terminaron como una humanidad degenerada, terminaron con en cinismo, en placer y aún ellos mismos haciendo publicidad al mal. 4 pecados menciona allí, 4 pecados generales. Pablo dice, ellos cometen toda clase de maldad, toda clase de perversidad, avaricia y depravación. 5 pecados menciona Pablo en las relaciones humanas: envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. 2 pecados de la lengua, chismosos y calumniadores. 4 pecados de extremo orgullo, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. 2 pecados varios, ingenian maldades, rebeldes contra los padres. Y 4 pecados extremos, insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Eso no es lo que conocemos en nuestra época, de lo que viven muchos, es lo que hace Pablo. El resumen allí, de que ellos llegaron entonces a desviarse totalmente de Dios. Nosotros ya pudiéramos adelantar, la sentencia para ellos, ¿cuál es? Muerte, es lo que todos decimos. Sentencia para ellos, la muerte. Y todos se la tienen bien merecida, Pero luego en el capítulo 2, versículo 1.
Capítulo 2, versículo 1 dice, parece que aquí Pablo cambia un poquito. Pablo cambia aquí de auditorio, porque ahora dice, empieza a utilizar como una forma literaria que se llama la diatriba, que es un diálogo, como que empieza a dialogar con alguien, Y en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. ¿Y quiénes son los que están juzgando? Pues los que dicen, ese pagano sí se las merece, porque es que ese sí es bien malo, ese sí es mucho degenerado. Entonces, aquí el diálogo dice, pero tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Ahora va a condenar también a los que juzgas, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, tú escaparás al juicio de Dios. Si tú juzgas cosas, pero terminas haciendo lo mismo que ellos, es la denuncia de Pablo. Hay personas, la siguiente tipo de personas son los que se creen buenos, son los que se sienten buenos, ellos se sienten buenos. Y Pablo dice, pero realmente los moralistas de aquella época, los moralistas griegos, Pablo está quizás teniendo en mente los moralistas griegos, pero hoy también los encontramos. Eran los que se sentían buenos, eran los filósofos de la época que se sentían buenos, era la gente que participaba de las escuelas filosóficas y se sentían buenos. Pero Pablo también termina diciendo de ellos, ustedes son los que honran a los ricos y desprecian a los pobres, son los que enaltecen a los insensatos, enaltece al instruido y desprecia al ignorante. Son los que honran a los fuertes y desprecian a los débiles. Son los que quizás tachan las actuaciones de los demás, pero ellos mismos también las hacen. De manera que Pablo está hablando de aquellos que pretenden dictar juicios morales contra otros, judíos o gentiles. Los moralistas son los que saben qué está mal y condenan a los otros y hacen juicio sobre los otros. Se autodesignan entonces jueces de los demás. Y Pablo va a decir, ustedes también van a ser juzgados, porque ustedes a la final tachan a otros, pero ustedes hacen lo mismo. Y pongamos un ejemplo simple. ¿Quién en Colombia no dice, debieran ponerle pena de muerte a los corruptos? ¿Quién no lo dice? ¿Cierto? ¿Quién? Debiéramos, y ustedes no han firmado por allá una cosa que dice, para bajarle el sueldo a los congresistas, y todo el mundo, porque todos esos son no sé qué, y ahí le vamos poniendo todos tachamos a los congresistas. Pero ¿cuántos de los que se creen buenos se colaron en Transmilenio? ¿Cuántos de los que se creen buenos se colaron en Transmilenio? No voy a preguntar cuántos de los que están aquí se han colado alguna vez en Transmilenio. Pero la estadística dice que en Bogotá 20.000 personas se cuelan todos los días en Transmilenio. Y eso que ahora hay más controles. Se decía que en Bucaramanga, en la época que no habían policías, ¿cuánta gente se colaba en Transmilenio? También como que la cifra era por ese tipo, 20.000 que se colaban todos los días en Transmilenio. Entonces uno dice, esos políticos corruptos debieran sentenciarlos a muerte. Y la pregunta es, ¿y cuando tú te cuelas en el Transmilenio, no eres un corrupto también? Porque estás robando de todas maneras al Estado. Lo que tú dices de ellos, también lo haces. Entonces los moralistas son aquellos que son inflexibles con el pecado de otros, pero el propio, no, pero es que si uno no tiene plata para el bus, ¿me voy a ir a pie entonces? Usted no sabe dónde trabajo yo. Si no tenía plata, pues tocaba. Entonces son implacables con el pecado de otro, pero son flexibles con su pecado, ¿no? Pues es que también uno es humano, también uno se puede como enojar, pues sí, yo no lo maté, solamente le di una puñalada, pero eso no lo maté. Somos implacables con el pecado de otros, pero inflexibles. Y realmente esos somos los hombres cuando nos sentimos buenos. Cuando nos sentimos buenos, nos sentimos
o nos volvemos implacables con el pecado de otros, pero muy flexibles con el pecado personal. Implacables para juzgar, implacables para decir, ese se merece esto, ese se merece lo otro, eso sí está bien entonces por ese derrumbe, eso está bien por esa inundación, por ese huracán, porque para ellos deseamos la sentencia, pero para nosotros, no, pues son pequeñas cositas. Pero Pablo va a decir, si ustedes se esculcan también, ustedes predican, pero no aplican. El moralista tiene un estándar de cosas buenas que sabe, pero realmente no las aplica. Uno siempre dice, no, nosotros no merecemos el cielo, pero cuando uno va a leer las escrituras sobre, por ejemplo, bueno, aquí son temas espinosos, ponemos un tema espinoso, sobre, por ejemplo, la escritura cuando nos habla del amor al enemigo, para que no digan que se la estoy echando aquí a alguien, del amor al enemigo. Muy bonito lo del amor al enemigo, pero eso se nos queda en teoría. Cuando aparece el enemigo, uno dice, no, que amor ni que nada, ojalá le atropelle un carro, ese que se quedó con el dinero, ojalá mañana que salga por allá se caiga en un charco y le parte una pata. Y uno le añade, y perdóneme Señor por eso, pero eso se lo merece. De manera que uno tiene un alto conocimiento de la escritura, predica y le enseña a los otros. Entonces cuando llega alguien del grupo de vida que dice, no, imagínese que ahora que venía de camino me encontré quizás con la vecina y la vecina toda guache, por allá me gritó, es que hola mechuda, porque no sé, que me echó un apodo, y entonces el líder con mucha propiedad dice, acuérdate que la palabra enseña, amad a vuestros enemigos. Hay que perdonar, mijo, hay que perdonar. Es decir, predicamos, pero no aplicamos. Esa es la esencia de los moralistas. Y Pablo va a decir de ellos, realmente, tú que juzgas a otros, en lo que tú juzgas, te condenas. En lo que tú juzgas, te condenas. En ese capítulo vamos a encontrar algunas cosas que no vamos a tener tiempo de ahondar. Pablo les va a demostrar, no, pero es que el juicio de Dios es ineludible. El juicio de Dios es justo y el juicio de Dios es imparcial, porque el moralista quiere poner aparte a Dios y sentir que él no necesita a Dios y que en su juicio todas las cosas están bien. El moralista siempre dice, no, pero si todo está bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces Dios va a decir, no, ustedes van a ser juzgados, y como yo soy un Dios que juzga según la verdad, y mi juicio es ineludible, y mi juicio es justo, y mi juicio es imparcial, vas a encontrar entonces que no te va a ir bien en el juicio. No te va a ir bien en el juicio. Y siéntate y ahora te voy a dictar sentencia. No te va a ir bien porque tú solamente eres palabrería, pero no vives nada. Y la tercera clase de personas que Pablo llama al estrado son los judíos, los cristianos evangélicos. Vengan para acá ustedes. Y entonces los judíos sí sacaron pecho. Nosotros sí, nosotros justos. Nosotros somos justos. Nosotros somos los buenos. A nosotros Dios sí nos va a bendecir. Y el versículo 17 entonces dice, Pablo usa un poquito aquí la ironía. Tú que tienes el sobrenombre de judío, tú que te llamas cristiano, tú que te llamas evangélico con orgullo. Y ellos estaban orgullosos de su raza. Ellos decían, los judíos somos el pueblo elegido de Dios. Papá judío. Los demás, perros. A los gentiles les decían perros. Nosotros, judíos, a mucho honor, mucho orgullo. Los demás, bueno, eso lo dijo allá Livia. Nosotros judíos y los demás fregados, en palabras más bonitas. Ellos estaban orgullosos de su raza, y ellos decían, somos el pueblo de Dios, estamos orgullosos de ser el pueblo de Dios. Primera cosa, el pueblo de Dios, de manera que nosotros sí somos justos. Segundo, dice, dependemos de la ley.
Estaba en el versículo 17. Te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad. Mire que Pablo está de manera irónica diciendo, estos son los perfectos. Tú eres judío, eres evangélico. Además de eso te apoyas en la escritura, te glorías en Dios, conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de ciegos, en que te la sabe todos y aún enseñas a otros. Eres luz de los que estás en tiniebla, eres instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley tu forma de ciencia y de verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Wow. Aquí los judíos realmente se sentían autosuficientes. Ellos las tenían todas las de ganar. ¿Ellos para qué necesitaban a Dios? Ya dijimos, los judíos le quitaban el brillo entonces al evangelio. ¿Para qué necesitan los judíos el evangelio? ¿Para qué necesitan a Cristo? Si ellos tienen la ley, si ellos se llaman por raza el pueblo de Dios, si ellos conocen la ley y además de eso se la enseñan a los que ni siquiera saben, ellos son maestros de los que están en oscuridad. Están convencidos de que ellas se la saben todo y que los demás necesitan es que ellos le compartan de lo que ellos saben. Pero Pablo les dice, ustedes realmente tienen la ley como conocimiento, pero el conocimiento no sirve de nada porque ustedes no viven la ley. Y en tiempos del Señor Jesús, ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús pasaba por el templo, dijo, este templo lo volvieron una cueva de ladrones. Cueva de ladrones porque le robaban al pobre, porque el pobre llegaba allí con su ovejita a sacrificar a Dios y los duros de la religión, los fariseos o los sacerdotes del templo, los levitas le decían, esa oveja que usted trae está medio mechuda y está fea, eso no sirve, el sacrificio a nuestro Dios debe ser perfecto, eso no sirve, esa mira tiene por ahí como hasta una garrapata, eso no le sirve, yo le voy a vender la oveja que usted sí necesita. Y entonces, le compro la suya para que no pierda el viaje, porque usted ¿dónde la trajo? No, que venía por allá de Betulia caminando, y eso sí que está lejos, y trajo una oveja por allá toda mechuda y fea, eso no le sirve. ¿Cuánto me la vende? Pues, patroncito, ¿era que me da 10? Bueno, 10,000 tome, tran. Pero le tengo la suya, y aquí saca una ovejita que recién la pasaron allá por lavado con fab, y le pasaron el secador, y se esponjaron, y se veía bonita. Y esta sí es la propia. ¿Y usted dónde sacó eso? Esa es la perfecta. ¿Cuánto vale? 50. Y esos eran los maestros, esos eran los... Bueno, y así en muchas cosas, en muchas de las vivencias de los que conocían la ley, de los que eran los guías de los ciegos, de los que eran los instructores, de los que andaban en tinieblas, se mostraba solamente que sabían, pero no vivían, robaban, adulteraban, todo lo que aquí Pablo les llama, les dice, tú que predicas que no se debe hurtar, tú hurtas, tú que dices que no hay que adulterar, tú adulteras, tú que te jactas de la ley, realmente con infracciones de la ley deshonras a Dios, y por eso los gentiles blasfeman a Dios por causa de lo que tú haces. Y se me acabó el tiempo, ya casi. Y entonces Pablo dice de ellos, ustedes también no les va a ir bien en el juicio. Y ellos dijeron, pero bueno, nosotros, y la circuncisión no nos sirve nada, y la ley no nos sirve nada. Y Pablo les va a explicar entonces del versículo 17 al 24 que sí, la ley sirve, pero cuando se cumple, que la ley no sirve cuando se conoce. Y cuando preguntan, ¿y la circuncisión qué? Es decir, la circuncisión sirve, pero cuando se hace de corazón, no cuando se hace solamente en un órgano. Quitarle el prepucio al pene no es que transforme la vida, se transforma la vida cuando ustedes circuncidan el corazón. La circuncisión no es un sello mágico. Quien se circuncida debe cumplir con la obediencia a la ley. No es solamente un sello mágico. De manera que quedaron ahí un poco aburridos los judíos, también nosotros, ¿qué sentencia nos esperará?
Y versículos 9 al 20 está la sentencia. El juez citó y aquí está la sentencia para todos. Para los malos ya saben cuál va a ser la sentencia. El mafioso ya sabe cuál va a ser la sentencia. El que se cree bueno está como miedoso porque dijo, este conoce mi corazón, yo que juzgo a los demás y yo también hago mis torcidos. ¿Quién sabe cuál es la sentencia? Y el religioso está plop. El que se creía bueno resultó que bueno para predicar, pero para aplicar, malo, malo. Entonces, la sentencia la van a hacer 3 personas. El Señor llama, Pablo llama primero al juez. Y el juez dice, bueno, leamos el versículo 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los gentiles somos mejores que los gentiles. Ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Es la sentencia final. Todos. Y entonces el juez dice, sí señores, versículo 10, no hay justo ni uno, no hay justo ni aún uno. Esa es la sentencia del juez. No hay justo ni aún uno. Los observamos a todos. Nos detuvimos realmente a mirar los argumentos del fiscal, oímos las defensas que ustedes nos echaron carreta, pero no, señores, creo que el argumento del fiscal es correcto. No hay justo ni aún uno, porque no hay quien entienda, porque no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Esta es la primera sentencia del juez. El juez vino para decir, no, la sentencia es todos se han convertido a la maldad. Todos se han convertido a la maldad. Pero la segunda sentencia pareciera ser de un médico. Entonces traen al médico y les dice, revíselo a ver si tiene algo bueno, revíselo a ver, échale una miradita. Y entonces el médico le dice, a ver, ustedes cuando van al médico, ¿qué es lo primero que el médico les dice? Con una paleta que la pone, abra la boca y lo miramos. Y el médico dice, a ver, déjenme mirarlos a ver si tienen algo bueno. Dice, no, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Ese es el dictamen del médico. No, qué pena, pero no, ellos no son tan buenos. Ellos abren la boca y solo hay fetidez en su garganta. Sepulcro abierto es fetidez. Solo engañan. Ellos, como las serpientes, cuando los irritan, veneno. Ellos no son serpientes de las que pican y no pasa nada. El ser humano es serpiente que cuando la irritan, cuando la molestan, cuando la patean, cuando se sienten amenazadas, veneno inyectan en sus enemigos. Maldición y amargura hay en sus vidas. Y matar es fácil para ellos. Matar es fácil para ellos. No es lo que pasa en nuestros días con el ser humano. Matar es lo más fácil. Y es hasta una profesión. Y algunos matan por 50,000 pesos. Matan por 10,000 algunos. Y algunos matan y masacran sin ningún problema cientos, como los que les caen las bombas químicas, en fin. Eso es lo que el médico dijo, no hay nada bueno. Y por último llaman al historiador, y la última sentencia es la del historiador. El historiador dice, yo he mirado la historia de ellos, y quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura siempre hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la vida del hombre. La vida del hombre, el juez dice, no hay ni uno justo. Las obras de ellos son malas. El médico dice, a ver, abra la boca.
No, ellos solo hay pudredumbre y veneno. Y el historiador dice, pero eso siempre ha sido la historia del hombre. La historia del hombre siempre ha sido de inmoralidad, de corrupción. La inmoralidad es crónica. Ustedes estudian la historia universal y alguna vez han encontrado un pueblo, wow, qué ejemplo. Un estudio ¿qué día me senté a ver una película allí? Bueno, un documental de la batalla de Alesia. ¿Alguno de ustedes ha sabido de la batalla de Alesia? Bueno, la batalla de Alesia fue la batalla de Julio César contra los galos. Los galos era el pueblo que no se quería dejar conquistar por Roma. Los galos resistieron hasta el final y la batalla de Alesia es una batalla épica de la ingeniería romana. Y en la batalla de Alesia, entonces, en el pueblo de Alesia, se llamaba la ciudad donde se ocultaron los galos, los romanos construyeron alrededor de ese pueblo otra muralla para sitiar a Alesia. Bueno, resumiendo porque el tiempo no me alcanza, pero cuando empezaron a pasar hambre, los de Alesia, ¿saben qué hicieron? Dijeron, bueno, aquí tenemos dos opciones: sacar a todos los civiles que están en el pueblo, porque no nosotros morimos de hambre, o sacamos los caballos. ¿Sacamos la gente o sacamos los caballos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que quién sacaron? A la gente, porque los caballos no estaban para la guerra, entonces sacaron la gente. Chutémosles el problema a los romanos. Como estaban sitiados dos muros, los romanos sitiaron a la ciudad y la ciudad estaba con sus muros de protección. Lo sacaron. ¿Y qué hicieron los romanos? Le dieron, pobrecitos, vengan para acá. Les dieron, pues que se mueran. Y los dejaron ahí hasta que empezaron a morir. Las mujeres y los niños empezaron a morir de hambre, porque estaban sitiados entre dos muros, no había opción para dónde coger. Y que se cuentan más de 7,000 en esa historia, hasta que ya estaban muriendo tanto que los volvieron a dejar entrar otra vez a la ciudad. Pero bueno, la historia es que en esa sola batalla se calcula que pudieron morir más de 100,000 personas. ¿Ustedes se imaginan? Eso no se mataban con bombas atómicas. ¿Cómo se mataban en entonces? A espada. ¿Usted se imagina la muerte de 100,000 personas a espada? ¿Usted se la imagina? ¿Se la imagina? 100,000 personas muertas a espada. Eso es una cosa monstruosa. Y bueno, si siguen ustedes leyendo las historias universales, eso no es nada para las historias que podemos seguir mirando. Bueno, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas muertes se calcula que hubo? Ustedes que son tan buenos para la historia, ¿cuántas muertes se calculan en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas? Pónganle un número, a ver. ¿Cuántos judíos murieron? Ya sí no lo sabemos. ¿Cuántos judíos murieron? 6 millones. ¿Y las muertes totales en la guerra cuántas fueron? A ver, pónganle. 10 millones. ¿Quién dijo 10? Frío. Pónganle más. ¿Cuántos? 50. Llegando. Se calcula que hubo 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. 100 millones de muertos. 100 millones. Se calcula que murieron 6 millones de judíos, pero nadie dice que mataron 2 millones de gitanos. Y los muertos de la guerra, todos los generales de la época, Mussolini, Lenin, en fin, todos los enviaban a la guerra y morían como si no pasara nada. Se contaban por miles y miles y el total de los muertos fueron 100 millones de personas que fallecieron en la guerra. La depravación, dijo el historiador, la depravación es parte de nuestra historia. La depravación es parte de nuestra historia. La inmoralidad es crónica. La paz está ausente en la paz está ausente en toda la historia. Y el dictamen final, porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de... Bueno, aquí cerramos la primera parte entonces, y Pablo dice, ¿y dónde están los buenos que se merecen entonces estar en relación con Dios? ¿Dónde están? Pues hasta aquí. Ese evangelio no nos gusta. Qué bonito que vienen a uno como a sacarle los chiros al sol, como dicen. Qué bonito ese evangelio que viene como uno como a sacarle los trapos sucios y se los sacan para que todos los miren. Eso es lo que hace Pablo aquí. A ver, los que se creían buenos. Y entonces, aquí los cristianos somos los buenos, los que nos merecemos a Dios. Y Tron les saca los trapos al sol.
Y los que no, nosotros sí, moralista, le saca los trapos al sol. Y bueno, los paganos necesitaban, se les sacan los trapos solos al sol. Hasta aquí Pablo lo que ha dicho es, no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. No hay ni uno justo. ¿Pero qué dijimos que es evangelio? 1.17, ¿qué es lo que hace el evangelio? Revelar las buenas noticias que revelan la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo se va a revelar la justicia de Dios? ¿Cómo se va a revelar? ¿Cómo nosotros podemos tener una relación con Dios si somos tan malos, si somos tan perversos, si queriendo ser buenos nunca lo podemos hacer? Y como ayer culminábamos en la enseñanza, si queriendo siempre subir la escalera para encontrar a Dios, nos encontramos siempre descendiendo. ¿Cómo lo vamos a lograr si siempre descendemos, siempre nos damos cuenta que nuestra maldad nos lleva más bien cuesta abajo más que cuesta arriba? ¿Cómo alcanzaremos a un Dios tan bueno, tan justo y tan santo, tan perfecto? ¿Cómo lo alcanzaremos? Ahí está la buena noticia. Mañana vamos a encontrar qué es lo que Pablo dice entonces de lo que es la buena noticia. Si usted no pensaba venir mañana, mañana era el día para venir. Hoy no importaba que no viniera porque después alguien le cuenta, ¿y qué fue lo que enseñaron el lunes? Pues que todos somos malos. Y listo, ahí estaba resumido, todos somos malos, pero la de mañana sí es. ¿Y cómo nos salvamos? ¿Y cómo llegamos a Dios? ¿Y cómo llegamos a ser justos? Nos vemos mañana a las 7. Buena noche para todos.